Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Hoy vamos a analizar el tema de la reactivación económica, pasando por algunos temas importantes como lo es la inflación, la subida de los combustibles, subida al precio del pasaje y además aquellos paquetes de leyes que pasaron para ayudar el tema de la infraestructura vial. Vamos a la nota que nos pone en contexto. El Pleno del Congreso aprobó hace 2 meses leyes para la reactivación económica, entre ellas el Decreto 2022, Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular, y el Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica. El primero en apoyo a los guatemaltecos afectados por el alza a los derivados del petróleo a nivel nacional y para la implementación del Plan de Recuperación de la Red Vial de Guatemala. Bien, ahí lo tiene usted. Esos fueron los paquetes que pasaron a principio de año en el Congreso de la República. ¿Nos ayudaron? ¿No nos ayudaron? ¿Qué otras medidas van a tomar? ¿Y cuáles son esas medidas que nosotros también podemos optar? De eso y otros temas vamos a hablar con nuestros invitados. Hoy nos acompaña el licenciado Hugo Maúl. Muy buenas noches, Hugo. Bienvenido. Muy buenas noches, Joseph. Pues aquí, evitando el tráfico de la noche, me quedé en mi casa, pero es un atento saludo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y también nos acompaña el licenciado Eddie Pérez. Buenas noches, Eddie. Bienvenido. Joseph, qué gusto estar aquí contigo. Bien, vamos a hablar acerca de esas medidas que pasaron en el Congreso, este paquete denominado Leyes de Reactivación Económica del 2022. Y la primera de ellas fue la ley del subsidio al tema de los combustibles, que ya sabemos que esta semana el precio del combustible llegó arriba de 40 quetzales, y eso que ya tiene el subsidio. Y la gente compara las acciones en otros países, por ejemplo en el país vecino de El Salvador, donde los precios del galón de combustible están abajo, medidas distintas, acciones distintas, resultados obviamente distintos. Esta medida al final, Hugo, nos ayudó en el tema de la reactivación, nos va a ayudar, es un tema internacional. ¿Esa solución fue viable? ¿Cuál es la percepción, Hugo? Mira, en términos generales, Joseph, un subsidio tiene que ser focalizado y transitorio. Es imposible pretender dar apoyos económicos a toda una población y mucho menos apoyos que permanecen indefinidamente a lo largo del tiempo. En ese sentido, el subsidio de los combustibles pues es parcialmente focalizado porque va dirigido a los que consumen combustibles, pero lamentablemente en Guatemala la mayor parte de los que tenemos un automóvil o una moto no somos los más pobres del país. Entonces algunos que no mereceríamos tener el subsidio pues nos beneficiamos de él. Y por el otro lado, lo que más me preocupa a mí es realmente por cuánto tiempo se puede mantener un esquema de este tipo, ya que los pronósticos internacionales indican que muy probablemente llegaremos a finales de 2023 con una fuerte presión sobre los precios de materias primas claves para el mundo. Esto en función de la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores. Entonces, la gran pregunta es, ¿alcanza el bolsillo del erario público, del sector público, para poder financiar este tipo de programas? Y ahí es donde yo creo que está el mayor problema, porque me parece que el costo fiscal es altísimo. Y la gran pregunta que me queda es ¿qué sucederá cuando estos subsidios se eliminen y tengamos que hacer frente a las verdaderas condiciones de mercado? Aquí creo que por de pronto ha sido un paliativo, pero el problema de fondo, que es la ausencia de un sistema de transporte público eficiente, efectivo y que pueda ser costeable por la población, lo estamos pagando hoy en precios altos. Bien, y precisamente esta semana, mi estimadísimo Eddie, se pide una nueva ampliación de 1 mes para el tema del subsidio. Este subsidio está llegando a los más necesitados, este subsidio está siendo un paliativo en esta reactivación económica, Eddie. Pues todo depende, Joseph, porque vimos que realmente quienes más consumen combustible es el transporte público y el transporte pesado, ¿verdad? Entonces vimos ahí también que hay un subsidio a ese precio del diésel, digamos, que es el que normalmente se utiliza para el transporte de los productos, pero hemos ido percibiendo cómo el precio de la canasta básica no disminuye, porque si bien es cierto hay un paliativo que se quiso dar de parte del Congreso, no hemos visto cómo en la canasta básica esto no va afectando. Vemos ahora que la gasolina también regular tiene ese subsidio, pero efectivamente no se logra percibir ese beneficio económico, aunque realmente el impuesto a la distribución de
combustibles, como lo comentábamos fuera de cámaras, realmente tiene una incidencia del 1% en la recaudación del país, pero ni siquiera llega al 1%. Entonces también este impuesto no tiene un efecto que sea tan beneficioso a toda la población del país. Así es como lo veo. Bien, el otro tema principal pasa por el tema de las carreteras, y el tema de las carreteras va amarrado también con el tema de la distribución de productos. Ya saben que acá en Guatemala tenemos el famoso sistema de picopitos, es decir, el picopito llega a traer la camionada de piñas, la lleva a un mercado o a una terminal o a un CEN, entiéndase, y luego llega otro picopito y la distribuye a otro mercado, y obviamente todo eso pasa por infraestructura vial. El tema de la infraestructura vial también golpea el tema del turismo interno. Esta ley, 3.100 millones, aún sí que no han mostrado signos de mejora en cuanto a la ejecución presupuestaria. Este tipo de medidas, 3.100 millones, ¿lo vemos como algo positivo para el tema de la reactivación económica o puede verse también como un bolsón político con vistas a una campaña preelectoral? Pues mira, yo creo que depende realmente cuál es el objetivo final de una medida como esta. Si el objetivo es ayudar a la capacidad productiva del país a movilizar de manera más rápida y efectiva las mercancías y que el costo de transporte no sea tan caro, lo que habría que tener bien especificado son cuáles son las rutas principales, dónde están los cuellos de botella e invertir en eliminar esos cuellos de botella. Sin embargo, lo que nosotros vemos y ha trascendido es que esto es una cantidad de dinero que se está yendo por puchitos en muchos lugares. No dudo que tenga un efecto sobre la reactivación, pero no le veo yo una planificación congruente que nos pueda hacer pensar que van a mejorar las capacidades productivas del país. Y por el otro lado, también hay que tener claro que estos fondos salen de algún lugar. Estos fondos finalmente pudieron haber tenido otro uso dentro del mismo presupuesto público que hoy cierto tipo de gastos quedaron desatendidos. Creo que en términos generales lo que debemos discutir son las prioridades presupuestarias y verificar si esto está de acuerdo a una planificación de desarrollo o es simplemente una ocurrencia o un botín político. Viendo el desglose de algunas de las obras, pues algunos han hecho pues ese tipo de fiscalización y vemos que algunas de esas obras pues obviamente se da mantenimiento a carreteras que están en buen estado, otras que están en mal estado aún no están dentro de ese presupuesto. El ministro de Comunicaciones dice que esto es como que un pequeño anteproyecto y que puede variar. En sí el proyecto de las carreteras y el mejoramiento pues es un tema muy importante y muy relevante, Eddie. ¿Sería un paliativo, sería una ayuda a la reactivación económica? Bueno, en principio todo lo que sea inversión en infraestructura realmente trae un beneficio económico para todos los países en general. En el caso de Guatemala, si realmente la población comienza a percibir que hay esa inversión palpable en cada uno de los proyectos y en las necesidades que van teniendo cada una de las comunidades, por supuesto que puede ser beneficioso. Y esto principalmente porque el Estado es el principal cliente, digamos, de esta plaza como tal. Entonces los proveedores tienen que contratar mano de obra, tienen que poner maquinaria, materiales para poder hacer todas estas obras de infraestructura o obras de mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si realmente se dirigen los fondos a las necesidades palpables de la población, seguramente vamos a ver un beneficio económico importante. Si se va en un segundo tramo, tal como tú lo mencionabas, que pudiese ser un tramo donde no haya un beneficio palpable para la población, entonces definitivamente no vamos a ver ningún tipo de reactivación económica para la población, seguramente que no. El tema inflacionario también golpea directo en el tema del transporte y si nos pega en el tema del transporte, pega en el tema del transporte público. Esta semana se anuncia una nueva subida al precio de los buses o el transporte colectivo de 5 quetzales, ahora costará 8 quetzales. Este nuevo aumento pues obviamente es consecuencia de un tema de inflación, un tema de suben los combustibles, va a subir el precio del transporte, de algún lado nos va a pegar, Hugo. No, definitivamente, y por eso yo insisto en que aquí lo importante es saber cuánto tiempo más va a durar este periodo de malestar económico mundial, porque el problema que tiene Guatemala es que siendo un país pobre no puede ni tiene acceso a recursos ilimitados para poder pretender que su población sufra un ajuste a esta situación que vive el mundo. Entonces,
Hoy estamos pagando la falta de una buena infraestructura de transporte público y eso conlleva a que cada quien mire cómo se rasca con sus propias uñas y busca su propia solución e incurre en costos elevadísimos que pudieran ser más baratos con un buen sistema de transporte público. Tenemos un sistema de infraestructura vial en donde predomina la congestión y los atascos vehiculares que nos hacen perder tiempo, nos hacen perder dinero, que tampoco se puede solucionar de corto plazo. Lamentablemente, hoy, después de la llamarada de Tuzas, que fue una recuperación después de la pandemia, nos vuelven a apretar aquellas tareas que no hicimos y que teníamos pendientes antes del 2020. Y esas tareas son las que tenemos que recuperar para pretender en el futuro tener una situación distinta. Lamentablemente, estamos en época de vacas flacas en el mundo y algún ajuste tendremos que hacer. El tema de golpe, precisamente en el bolsillo de la población más necesitada, Eddie, porque es el tema del transporte público. Y nosotros pues bromeábamos antes de grabación acerca de esas 2 horas que se hace uno de ida a su casa, 2 horas de regreso. Pasa también por no tener un transporte público eficiente que podría ayudarnos también a solventar un poco el tema del precio de los combustibles, por poner un ejemplo de engancharlo a lo anterior. Por supuesto, o sea, el tema del precio del combustible y el tema del transporte público definitivamente va generando, digamos, una subida de gastos en la bolsa de cada uno de los guatemaltecos que utilizamos el transporte público. Sin embargo, hemos ido viendo cómo no en esa misma medida han ido creciendo los ingresos que pueden percibir los guatemaltecos, ¿verdad? Porque si bien es cierto hubo un ajuste al salario mínimo, realmente ese ajuste al salario mínimo pues no ayuda a contrarrestar esa subida de costos. Y aquí, digamos, tenemos un efecto colateral porque estamos viendo cómo ahora el guatemalteco de a pie que tiene que utilizar ese sistema de transporte, pues definitivamente ve cómo va subiendo cada vez el costo de vida, ¿no? Para poder estar dentro de nuestra plaza haciendo todas las actividades económicas que correspondan. Entonces, sí, efectivamente, vemos cómo hay un efecto negativo y vamos a verlo seguramente al final del año, cómo muchas familias pues, van a ver una disminución de sus ingresos. Este tema es muy político, es un tema que genera mucho malestar en la población. El subirle al precio del pasaje pues obviamente pega directamente al bolsillo. Lo que no ayuda tampoco en el tema de la inversión y el tema de este desarrollo económico como país es la falta precisamente de una certeza jurídica y este ambiente político en el país en el que vivimos muy convulso. Este año tenemos y hemos tenido bastantes elecciones que no son las generales, que son el próximo año, que son otro camote, pero hemos tenido elección de fiscal general, tenemos elección de PDH, tenemos elección de rector, tenemos elección de INASIF, tenemos elección de la Procuraduría, tenemos muchas elecciones, la Contraloría, un tema importante también pendiente en el aire que ya lo vamos a abordar, pero tenemos muchas elecciones sumadas a unas elecciones de magistrados que llevan 2 años parados. El tema político en el país obviamente muy convulso, no ayuda tampoco, es un elemento primordial en la reactivación económica, Hugo. No, definitivamente, cuando se habla de reactivación económica se tiene que hablar también de inversión privada en nuevos sectores económicos, en nuevas actividades, nuevas empresas y sobre todo proyectos de mediano y largo plazo que involucren inversiones importantes en maquinaria, en equipo, en capacitación de la mano de obra, en transformación tecnológica. Todo este tipo de decisiones son decisiones que al momento de tomarse toman en cuenta las condiciones políticas, la inestabilidad política, la fortaleza institucional. Y lamentablemente aquí hoy estamos igual que como estábamos en el 2019 o un tantito peor por las reformas que no hemos logrado hacer. En ese sentido, Centroamérica como un todo no es el mejor lugar para la inversión internacional, producto de todos los problemas sociales, económicos y políticos que vive la región, aunque sí tenemos un potencial grandísimo en términos geográficos. Y lo que deberíamos buscar es cómo poder combinar ese potencial con un mejor clima de negocios, pero lamentablemente todo esto está marcado por la política y de cara a una carrera electoral veo difícil que pueda mejorarse el ambiente político en torno a la inversión, salvo por inversionistas muy especializados que ya están acostumbrados a este tipo de, digamos, caos controlado que vive Guatemala.
La falta de inversión en estos temas o la falta de certeza jurídica que no atrae una buena inversión, la inestabilidad política que vive el país, pues obviamente va a tener una consecuencia directa en el tema de migración, el tema de la inflación, el tema de la subida de los precios. Todo esto golpea y si hay más crisis vamos a tener nuevamente olas de migración debido al tema económico, aunque sabemos que la migración es multicausal, pero vamos a tener nuevamente este tipo de medidas migratorias donde el joven ya sueña con irse a Estados Unidos. El tema del coyotaje y este tema de gastarse 50,000, 100,000 quetzales en organizaciones criminales que se dedican al tema del tráfico de personas ilegales hacia otros países. Por supuesto, el tema de la migración es un problema que tiene varios factores y uno de ellos es el económico. La gente en el interior de la República, por ejemplo, se da cuenta de que su hora hombre se la pagan de mejor manera en Estados Unidos y por esa razón pues quieren migrar hacia allá. Aún y cuando esa migración incluye ese costo de financiamiento, si queremos llamarlo de alguna manera, por cuánto les cobran por llevarlos hasta Estados Unidos, definitivamente las personas se dan cuenta de que pueden pagar ese financiamiento y aún estando fuera del país, empiezan a generar divisas para enviarlas a sus familias y de todas maneras tienen un mejor estilo de vida, les mejoran la calidad de vida. Entonces, definitivamente el tema migratorio es un tema que Guatemala como país en alguna medida le ha beneficiado, y perdón que lo diga de esa manera, pero también empezamos a ver la cantidad de divisas que entran al país por todos nuestros connacionales que están en el extranjero y nos damos cuenta de que es una cantidad de oxígeno increíble la que recibe Guatemala, porque habría que medir a Guatemala con o sin divisas provenientes de todas esas remesas. Entonces sí vemos que es un negocio importante para el país. Se menciona que el mayor producto de exportación de Guatemala precisamente es su gente. Vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con el acierto o desacierto. Continuamos en su programa En Contraste, analizando la reactivación económica y cuáles son esas medidas que se han tomado desde el Congreso de la República y cuáles son aquellas que debemos de tomar nosotros en esta reactivación económica. Para eso nos acompaña el licenciado Hugo Maúl y el licenciado Eddie Pérez. Vamos con el acierto o desacierto de la semana. El enunciado quitar las medidas sanitarias ayuda a la reactivación económica. ¿Es enunciado un acierto o un desacierto, licenciado Maúl? Pues depende, Joseph, porque usar la mascarilla en un lugar donde hay congestión de personas, donde no se puede mantener la seguridad de la sana distancia, sería una irresponsabilidad de mi parte, pero no usar la mascarilla en un ambiente donde habemos pocas personas altamente espaciadas y en ambientes al aire libre me parece una buena medida. Creo que el mundo está mostrando que el camino a seguir es hacia responsabilizar a cada quien de su cuidado y del cuidado de los demás. Me parece que es un acierto. Misma pregunta, licenciado Eddie. ¿La desescalada de medidas o de restricciones sanitarias ayudan a la reactivación económica? Por supuesto que ayuda a la reactivación económica debido a que definitivamente las empresas casi todas van regresando ya a sus lugares de trabajo. Sin embargo, vamos a ver cómo todavía van a haber algunas jornadas híbridas, por ejemplo, pero seguramente que sí va a ayudar a la reactivación económica. Y aparte, pues vemos, hablando de estas jornadas híbridas, el tema de la reactivación también del tráfico es bien importante. Vamos con la siguiente y es, ¿la factura electrónica es un aliado en la reactivación económica? ¿Un acierto o un desacierto? No, un total acierto. Todo lo que sea un avance en términos de la digitalización de trámites, de documentos, que se evite tener que estar yendo a las oficinas públicas a hacer filas interminables o hacer trámites personalizados, es un acierto, y la factura electrónica es una forma muy sencilla de cumplir con un requisito muy importante y sobre todo de acercar al contribuyente a una forma sencilla para poder cumplir con sus obligaciones. Total acierto. Misma pregunta, licenciado Eddie. ¿La FEL es una aliada en la reactivación económica? Yo creo que sí. Le dio una apertura importantísima a todos los negocios para poder llegar a muchísimos clientes. Yo creo que lo que toca ahora es sensibilizarlo
cómo lo deben de utilizar, ¿no? A aquellas personas que no están subidas a la economía como tal. Creo que ahí hay un trabajo importante que tiene que hacer la administración tributaria, pero me parece que es un acierto. Claro, ampliar la base tributaria creo que pasa y va muy de la mano con el tema de la factura electrónica. Último acierto, desacierto, y se cumplen con las proyecciones de crecimiento post-pandemia de las que platicábamos hace un par de meses, Hugo. Joseph, hay que tener bien claro que mucho de la recuperación que el mundo tuvo en el pasado reciente es porque simplemente estuvieron tirando dinero. Hubo flujo del tío Biden. Sí, exactamente, y del tío europeo. Eso no se puede sostener a largo plazo. Entonces, la reactivación que el mundo tiene por delante es un cambio en su estructura productiva, un cambio en su lógica de la globalización, lo cual va a tener ajustes y no necesariamente vamos a continuar en la misma tendencia que hemos visto. El problema no es de pisto, porque el pisto finalmente tampoco uno se lo puede comer. El problema es de cómo producir más con la misma cantidad de recursos. Eficiencia, productividad, innovación, independientemente del nombre que le pongamos. Licenciado Eddie, ¿se cumplen con las proyecciones de crecimiento económico post-pandemia para el país? ¿Acierto o desacierto este enunciado? Pues yo creo que en este caso lo veo como un desacierto. Creo que estamos viendo un clima de incertidumbre a nivel global. Creo que efectivamente para este año 2022 no necesariamente vamos a tener el mismo crecimiento que tuvimos como en el año 2021. Creo que Guatemala tiene que trabajar durísimo para tratar de recomponer esos KPIs que se han planteado de cierre de fin de año. Así que yo creo que tocará revisar la agenda económica para tratar de cumplir con esas proyecciones que tenemos de fin de año. Muy bien, rápidamente tenemos espacio para las conclusiones, licenciado Hugo. ¿Cuáles son esas conclusiones? Háblele a la teleaudiencia que nos está viendo y seguro a sus alumnos también, licenciado. Por supuesto, mira, Joseph, yo creo que lo más importante, lo decía en mi columna de este martes, es entender que no sabemos a ciencia cierta cuánto más va a durar este periodo de malestar económico. No tenemos a José, el soñador, que le interpretó al faraón 7 años de bonanza y 7 años de vacas flacas. Aquí estamos ante una situación altamente incierta y ante ese tipo de escenarios, lo que nos dice la sabiduría popular, los consejos de nuestra abuela o nuestra mamá y en términos generales el sentido común es que hay que ser precavidos, hay que tener prudencia. Y eso creo que vale a nivel individual, como a nivel social, como a nivel del sector público. Yo creería que no es momento ahorita para ser más negligente o irresponsable o temerario que lo que generalmente uno es, sino al contrario, ser más bien prudente y sopesar las decisiones que se toman. Rápidamente, Eddie, tus conclusiones de la noche. Pues yo creo que estamos viendo un panorama económico interesante, no es estable a nivel internacional. Vemos cómo esta guerra que está ocurriendo en Europa definitivamente está afectando el clima de negocios a nivel global. Creo que Centroamérica tiene que hacer esfuerzos importantes para verse como una plaza atractiva para poder atraer mayores inversiones, pero creo que hay que trabajar durísimo todavía. Ahora, creo que no podemos esperar que haya una ayuda de los gobiernos hacia las poblaciones, sino que yo creo que las poblaciones tienen que trabajar durísimo para recomponer el panorama económico que estamos viendo de cara para este año 2022. Bien, ahí lo tiene usted, ahí están las conclusiones y ahí están las recomendaciones de los expertos, como bien decían en los partidos de fútbol. Le agradezco a usted la sintonía de estos 30 minutos, le agradezco a mis invitados el haber estado compartiendo con ustedes esta parte y estas proyecciones de crecimiento económico. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche para otro tema en Contraste.